Entonces se los voy a subir también para que tengan referencia de cómo itera el método. Y ahorita nos vamos a la programación. Bueno, así lo dejamos para regresar. Entonces, bueno, necesitamos una función que en este caso vamos a usar yo creo que la misma que usamos aquí en el GeoGebra. Nos da bastantes iteraciones. ¿Qué sería esta? X al cubo más 3x cuadrada más 12x más 8. Y en los valores en los que podemos empezar puede ser 40 y 50. Entonces vamos a poner el polinomio x al cubo más 3 por x al cuadrado más 12 por x más 8. Esto lo voy a ocultar, por lo pronto lo vamos desactivando conforme lo necesitemos. Vamos a guardar esto como el método de la secante. Bien, entonces vamos a dar a x0 un valor, habíamos dicho, que de 50 y a x1 un valor de 40. Esto de la geometría dinámica es una chulada. Miren. Se hacen las construcciones y automáticamente se ajusta toda la construcción. Entonces, x0 vamos a darle, dijimos que 50 y a x1 el valor de 40. Si evaluamos x0 en la función, pues nos debe dar algo así como, bueno, un valor entre 120,000 y 140,000. Y si evaluamos en 40 nos debe dar un valor entre 60,000 y 80,000. Eso para tener una referencia ahorita que lo hagamos. Entonces, x0
50 y x1 40. Sacamos f de x0 y le llamamos f de x0. Sacamos f de x1 y le llamamos fx1. La tolerancia sí la vamos a dejar por lo pronto. Y vamos a ver si efectivamente la función trabaja bien dándonos los valores que esperamos. Print f de x0 y print f de x1. F de x0 nos da 713 y f de x1 nos da 441. Nada que ver, ¿verdad? Entonces esta no está trabajando bien. ¿Cómo elevamos una potencia en Python? Hay dos formas. Una forma es usar el doble asterisco o la otra es usar el POW. Entonces vamos a ver si con el doble asterisco nos funciona. Sería x al cubo más 3 por x al cuadrado más 12 por x más 8. Vamos a ver si de esta forma nos funciona. Y parece que sí. 133,000 está entre 120 y 140,000, sí, sí está. Entonces, correcto. Y el otro valor nos debe de dar entre 60,000 y 80,000. Aquí está. 69,000. Entonces, ahora sí, esto ya funciona. Eso es lo primero. Deben de verificar que sus instrucciones funcionan correctamente para evitar problemas a futuro. Entonces ya nos calcula bien el valor de la función. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, ya tenemos este y este, los valores de estos dos puntos. Pues el siguiente paso es calcular el x2, pero ese x2 lo vamos a calcular con la formulita del método. Entonces, sería esta, la formulita. Ahí se ve. Si se fijan, aquí, f de x1 por f de, bueno, en este caso, f de x0 por f de x1 no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestra raíz no está en el intervalo. Estoy dando este intervalo, pero aquí no es necesario que la raíz esté en el intervalo. A diferencia del método anterior de bisección, que sí necesitábamos que la raíz estuviera dentro. Aquí no, estamos dando un intervalo, pero la raíz, fíjense cómo está acá en otro lugar.
Entonces, esa condición de f de x1 por f de x0 menor que 0 no es necesaria. Entonces, simplemente necesitamos nuestra condición de terminación, o sea, nuestra condición de tolerancia, para determinar que nuestro método finalizó. Entonces, nos vamos al programa y esta parte no la necesitaría. Lo que necesitaría sería esto. Vamos a acomodar esta cosa. Bueno, para no perdernos, hacerlo mejor paso a paso. Entonces, esta es nuestra tolerancia. Vamos a usar el valor de x1, que es el valor más cercano a la raíz de los dos que tenemos acá. El x1. Entonces vamos a comparar el f de x1 con respecto a la tolerancia. Se me perdió la fórmula, perdón. Ahí. Entonces, calculamos el x2. X2 va a ser igual a xy, que sería el x1, menos la división de la parte de arriba, sería f de x1, fx1, que multiplica a xy menos 1, que sería x0, menos xy, que sería x1. Y en la parte de abajo, pues es f de xy menos 1, que sería x0, f de x0, menos f de x1. Y ese sería el valor de x2. Vamos a imprimir este valor para ver si efectivamente nos da un valor cercano. Si se fijan aquí en el esquema, debe de ser un valor cerca de 30, menos que 30, pero cercano a 30. Entonces, vamos a ver. Print x2.
No me lo está calculando. Tal vez porque no lo defino al inicio. Vamos a definir x2 igual a 0. Ah, no, perdón. Lo que pasa es que aquí ya estoy aplicando, lo estoy metiendo dentro de un while, pero como no estoy modificando f de x1, pues esto nunca sale. Entonces, este while ahorita lo usamos, pero por lo pronto lo dejamos por ahí en espera. Es así, que nos saque el valor de x2. Y aquí está. El valor de x2 es 29.14, que esperábamos que nos saliera cerca de 30, pero menos de 30. Y efectivamente nos da 29, pues está bien, ¿no? Ahora sí, lo metemos al while. Pero después de sacar x2, ¿qué necesito? Pues necesito sacar f de x2 para encontrar este punto y poder generar la recta y sacar f de x3. Entonces, sacamos f de x2. Y luego, pues no será necesario para sacar x3, puedo recorrer x0 y x1, recorrerlos y que x2 sea x1 y que x1 sea x0 para volver a aplicar esta misma fórmula cuantas veces quiera. Entonces hago ese corrimiento, hago que x que x1 sea x2 y a ver, permítame, primero si x0 le doy x1 y a x1 le doy x2, sí. Si x0 igual a x1 y x1 igual a x2. Vamos a ver si con eso nos calcula la siguiente iteración. Este while lo voy a modificar un poquito para que no se vaya a una la tolerancia, sino que nos calcule
un número determinado de iteraciones. Voy a poner n sea menor n igual a 1, 0. Mientras que n sea menor que 2, que nos haga esto. N más más. Creo que sí funciona aquí esto, ¿no? No, no funciona. Casi sin mal. Bueno, la antigüita. N igual a n más 1. Vamos a ver, sería 0, 1, 2. Serían 3 iteraciones. Entonces vamos a bajarle. Sería 0. Sería una iteración. En 2 serían 2 iteraciones. En la segunda iteración, en la 0, pues el valor de x2 print x2 nos debería de dar los valores, primero el de 29 y luego uno de 23 más o menos. Dos valores. Vamos a ver si efectivamente lo hace. Aquí está. El primer valor es 29. El siguiente es 17. Este lo está calculando mal. Entonces estoy haciendo la asignación de forma equivocada. Oh, ya sé cuál es el error. Ya sé cuál es el error. Es que aquí calculamos f de x2. Pero el f de x2 también tenemos que recorrerlo a f de x1 y f de x0. O sea que necesitamos calcular también estos, f de x0 y f de x1. Entonces esta parte, luego de hacer las asignaciones, necesitamos calcularlas. Así, porque únicamente estoy corriendo los x0 y x1, pero sus funciones no. Entonces ya con esto las correría y calcularía nuestra siguiente iteración. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí ya llegó a 0. Entonces, cuando nos da 0, ya no nos causa por ahí error de desbordamiento. Para eso, entonces necesitamos poner una tolerancia. Ahora sí ponemos una tolerancia de 0.05. Ok.
Copiamos el while sin la n. Bien, sobra. Y terminando, que nos imprima esto. La raíz aproximada en este caso sería x2. Ahí está. De hecho, la raíz no es 0 exactamente. La raíz es menos 0.77. Entonces ya esto sale sobrando. Vamos a ver si nos encuentra la raíz del polinomio que estuvimos trabajando en la clase pasada, que era x cuadrada menos 4. Entonces vamos a dar ese polinomio. Aquí sería x cuadrada menos 4. Como está cerca del origen, entonces esto cambiaría, bueno, así. Y vamos a dar los valores igual. Iniciamos con 40, 50. Y vamos a ver si llega a la raíz que es 2. Vamos a ver si llega. Entonces cambiamos aquí nuestro polinomio por x al cuadrado menos 4. Iniciamos igual en 50, 40. El primer valor debe de ser un valor cerca de 20. Luego el siguiente, un valor cerca de 15. Luego un valor cerca de 10 y así sucesivamente. Aquí está. Un valor cerca de 20, pues ahí está 22. Luego un valor cerca de 15, ahí está 14.3. Luego un valor cerca del 10, pues aquí está. Luego ya, pues bueno, las siguientes iteraciones no están aquí, pero numéricamente serían estas. Y vemos cómo efectivamente nos encuentra la raíz, que la raíz es 2 del polinomio que trabajamos anteriormente. Entonces también funciona y llega bastante rápido.